En la sección 4.2 nos encontramos con el ejercicio número 21, que nos dan dos vectores. Sea dice el vector U, cuyas componentes son menos 3i, la horizontal, y más 6j, la vertical. Ese es el vector U. Luego me dan el vector B, cuyas componentes son 2i y alfa por j. Dice que determine el valor de alfa. Ese es el objetivo en este ejercicio 21. Nos dan 4 incisos. En el primero nos dicen que U y B son ortogonales. Si U y B son ortogonales, significa que el producto escalar es igual a 0. Y eso es lo que vamos a hacer. Recuerde que en el producto escalar usted multiplica las componentes correspondientes, en este caso, menos 3 multiplicado por 2 más, me refiero aquí, ¿bien? Menos 3 por 2 más 6 por alfa. Como nos dicen que son ortogonales, por eso lo igualamos a 0. Y aquí despejamos para alfa, menos 3 por 2 me va a quedar menos 6, va a pasar positivo, el 6 va a pasar a dividir, y vamos a obtener el valor de alfa igual a 1, ¿no? Si usted quiere comprobar su respuesta, usted puede sustituir ahora el valor de alfa por 1 y multiplicar. Menos 3 por 2, menos 6. Y 6 por 1, 6. Menos 6 más 6 le va a dar 0 el producto escalar o producto punto. De esa manera, usted encuentra el valor de la incógnita que le están preguntando cuando la condición es que son ortogonales. En la segunda condición le dice que son paralelos. Si son paralelos, significa que el vector U es igual a un factor multiplicado por el vector U. Eso lo enseñamos en la clase anterior. Entonces usted viene, para mayor facilidad del despeje, y coloca las componentes con esta configuración. Las componentes de U son menos 3, 6, igual al factor, porque un vector es múltiplo del otro cuando son paralelos, multiplicado por las componentes de B, que van a ser 2, alfa. Ubíquese en esto. Mire, las componentes de U son menos 3, 6. Las componentes de B son 2, alfa, multiplicado por el factor K. Si seguimos en nuestro despeje, vamos a tener menos 3, 6. Y aquí vamos a tener 2K, K por alfa. Como estamos hablando de igualdad de estos dos vectores, quiere decir que usted va a igualar las componentes correspondientes. Entonces usted puede decir menos 3 igual a 2K. Menos 3 igual a 2K. El 2 pasa a dividir y aquí obtiene el valor de K, que va a ser igual a negativo 3 medios. En la otra parte, usted lo que va a hacer es igualar las otras componentes correspondientes. 6 igual a K por alfa. Le vamos a tener 6 igual a K por alfa. Pero el valor de K ya lo conocemos. Usted viene y sustituir el valor de K que le dio negativo 3 medios multiplicado por alfa, que es la incógnita final. Aquí despejamos y vamos a obtener que 2 por 6, 12, dividido entre menos 3, le va a quedar el valor de alfa. Y alfa va a ser igual a negativo 4. Aquí tenemos entonces nuestra respuesta para los incisos A, donde son ortogonales, alfa igual a 1, y B, donde son paralelos, el valor de alfa es igual a negativo 4. Así se hace entonces los ejercicios donde las condiciones dicen que son ortogonales. Usted lo que va a hacer, el producto escalar igualar a 0 y despejar. Y cuando son paralelos, le aconsejo utilizar esta técnica de despeje, donde el vector U es múltiplo del otro y por eso se multiplica por un factor K. Luego usted hace las igualaciones. Aquí multipliqué K por 2, 2K, K por alfa, K alfa, e igualé los elementos correspondientes y ahí pude obtener el valor de alfa.
Pero existe un tercer inciso. Un tercer inciso que nos dice que el ángulo entre U y B es pi cuarto. Bueno, este tipo de ejercicios sí lleva un poco más de tiempo y se resuelve utilizando esta igualdad. Si usted se recuerda, que la dimos en la clase anterior. Entonces va a empezar acá por el producto escalar U por B. Para eso necesitamos el vector U y el vector B. Vamos a copiarlos para tenerlos más cerca. Vector U y vector B. Porque necesitamos el producto escalar de U y B. Entonces vamos a tener que el producto escalar va a ser negativo 3 por 2 más 6 por alfa. Eso va a ser igual al producto escalar de U por B. Y nos va a quedar entonces negativo 6 más 6 alfa. No conocemos el valor de alfa en este caso. Y es lo que queremos encontrar. También observamos que vamos a necesitar las magnitudes del vector U en primer lugar y luego la magnitud del vector B. Y que vamos a comenzar por la magnitud del vector U. Recuerde que va a ser negativo 3 al cuadrado es 9 y 6 al cuadrado es 36. 9 más 36 le va a dar raíz cuadrada de 45. Y necesitamos la magnitud del vector B también. Recuerde que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, 6 al cuadrado es 36, 9 más 36 da 45. Y acá vamos a tener 2 al cuadrado es 4 dentro de la raíz cuadrada más la segunda componente acá, miren, al cuadrado, que nos va a quedar alfa al cuadrado. Otro dato que necesitamos es el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo entre los dos vectores es pi cuarto. Entonces necesitamos saber a qué es igual coseno de pi cuarto. Si usted usa el círculo unitario, va a encontrar que es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bien, ya con toda esta información podemos aplicar la fórmula anterior. La cual nos dice que coloquemos en primer lugar el producto escalar de U por B. Y aquí lo tenemos. Menos 6 más 6 alfa. Así que vamos a escribirlo. Menos 6 más 6 alfa. Igual, aquí ahora nos pide lo que es la magnitud de U, que ya tenemos también una respuesta que es raíz cuadrada de 45. Que vamos a escribir raíz cuadrada de 45. Y también necesitamos la magnitud de B, que es esta respuesta, raíz cuadrada de 4 más alfa al cuadrado. Porque, insisto, es alfa lo que queremos encontrar. Y por último, necesitamos acá lo que es el coseno de alfa, que es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, y ahora usted tiene que resolver esta ecuación para el valor de alfa. Lo primero que podríamos hacer es este número 2 que está dividiendo a toda la parte derecha, podemos pasar multiplicando a toda la parte izquierda. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos va a quedar 2 por menos 6, nos va a quedar negativo 12, más 2 por 6, nos va a quedar 12 alfa. Aquí podríamos colocar todo dentro de una sola raíz cuadrada, en vista que todas son raíz cuadrada. Entonces podemos multiplicar, por ejemplo, 2 por 45, nos va a dar 90. 90 multiplicado por 4 nos va a dar 360.
Entonces nos queda acá 360. Más 90 por alfa al cuadrado nos va a quedar 90 alfa al cuadrado. Repito lo que he hecho aquí al final. Hemos realizado lo siguiente. Primero multipliqué 45 por 2, me dio 90. Al multiplicarlo, 90 por 4 me da 360. Y al multiplicar 90 por alfa al cuadrado, me da 90 alfa al cuadrado. Bueno, en álgebra nos enseñaron que para resolver una ecuación con radical, elevamos al cuadrado a la izquierda y elevamos al cuadrado a la derecha. Al desarrollar el binomio que tenemos a la izquierda, vamos a tener 144 menos 2 veces el primero por el segundo, nos va a dar 288 alfa, más el segundo elevado al cuadrado nos va a dar 144 alfa al cuadrado. Al lado derecho sencillamente cancelamos el radical con el exponente y nos queda acá 360 más 90 alfa al cuadrado. Vamos a igualar a 0 porque estamos observando que nos está quedando una ecuación cuadrática. Primero vamos a mover esto para conseguir más espacio. Entonces vamos a tener ordenado acá 144 alfa al cuadrado. Vamos a tener menos 90 alfa al cuadrado. Porque este término, mire acá, está positivo a la derecha, pasarlo a la izquierda, cambia de signo. Y luego vamos a tener negativo 288 alfa más 144. Y el término que tenemos acá de 360 va a pasar negativo al lado izquierdo. Y al lado derecho nos queda 0. Al restar 144 menos 90, vamos a obtener una respuesta de 54 alfa al cuadrado. Menos 288 alfa. Y al restar 144 menos 360, nos va a quedar negativo 216 igual a 0. Cuando ya tiene esta ecuación cuadrática simplificada, le vamos a confirmar 144 menos 90 nos da 54 y 144 menos 360 nos da negativo 216. Usted podría simplificar tratando de observar si se pueden dividir por un mismo número. Por ejemplo, podría ser, vamos a verificarlo en este momento, todos son divisibles por 2, ¿no? Todos son divisibles por 2. Vamos a seguir acá. También 288 es divisible entre 9 y 216 es divisible entre 9. Vamos a dividir entre 9 primero y vamos a tener que 54 entre 9, creo que entonces sería 54 entre 18. Vamos a tener acá dividido todo entre 18. A veces es importante utilizar algunos segundos para hacer lo que estoy haciendo ahorita, porque la ecuación se vuelve más pequeña en sus coeficientes. Por ejemplo, 54 entre 18 me queda 3 alfa al cuadrado. Si yo divido 288 entre 18, me queda 16 alfa. Y si yo divido 216 entre 18, me queda 12. Como puede observar, tiene coeficientes más pequeños que fácilmente podemos factorizar. Vamos a tener 3 alfa acá. Vamos a tener alfa acá para que nos dé alfa al cuadrado. Vamos a tener acá menos 6 y acá vamos a tener más 2. Y observamos acá que 3 alfa por alfa nos da 3 alfa al cuadrado, 2 por menos 6 nos da menos 12. Si multiplicamos los medios, aquí tenemos positivo 2 y los extremos menos 18. Menos 18 más 2 nos da menos 16,
Así que estamos bien. Vamos a igualar a 0 cada factor. Y vamos a tener acá 3 alfa más 2 igual a 0. El objetivo, recuerde, es determinar el valor de alfa, de tal manera que el ángulo entre los vectores sea pi cuarto. Y aquí obtenemos alfa igual a menos 2 tercios. Luego tenemos alfa menos 6 igual a 0 y alfa igual a 6. Ok. En este tipo de ecuaciones hay que tener cuidado en lo siguiente. Recuerde que al inicio acá teníamos una ecuación radical y elevamos al cuadrado. Eso hace posible que en algunos ejercicios obtengamos una raíz que no es solución. Entonces, en ese caso, lo que usted tiene que hacer es comprobar. Vamos a ponerle la palabra acá para que no se le olvide. Comprobación. Tiene que comprobar. Usted se va a dar cuenta en este ejercicio en particular que después de comprobar, solo uno de los valores es realmente solución. O sea que la solución va a ser nada más alfa igual a 6. Yo lo invito a hacer esa comprobación y que usted verifique que solo alfa igual a 6 cumple con la condición de que esta igualdad sea verdadera y que el ángulo entre ellos sea pi cuarto. Entonces, cuando nos piden que es ortogonal o que es paralelo, el procedimiento generalmente es bien corto. Pero cuando el ángulo ya es diferente, como en este caso pi cuarto, entonces el procedimiento es un poco más largo. Hay que resolver esta ecuación radical, luego se convierte en una ecuación cuadrática y por último hay que hacer la comprobación para llegar a nuestra respuesta final. Porque si a usted le sale un ejercicio de esto y le ponemos que la solución es negativo 2 tercios y 6, y usted coloca esa opción como correcta, estará incorrecta, ¿verdad? Porque la solución no es negativo 2 tercios y 6. La solución es exclusivamente 6. Por lo tanto, hacer la comprobación es obligatorio. Bien, una vez hecho estos ejercicios, queremos trabajar con el concepto de proyección. En primer lugar, tenemos lo que es la definición, que es la que le voy a mostrar en un momento. Aquí tenemos la definición. Dice proyección sean vectores U y B, dos vectores diferentes de cero. Entonces la proyección de U sobre B es un vector denotado por y se escribe de esta manera, se configura. Proyección de U con respecto a B. Ojo que no es lo mismo proyección de U con respecto a B que proyección de B con respecto a U. El orden en que están los vectores difiere en la respuesta. ¿Qué se define? Dice acá que la proyección de U con respecto a B es el producto escalar de U por B dividido por la magnitud del vector B, que es el que va aquí en este caso, elevado al cuadrado por el vector B, ¿verdad? O sea que si aquí fuera, digamos, al contrario, proyección de B con respecto a U, el numerador sería igual, pero aquí en vez de B iría U y acá también en vez del vector B iría U. La componente del vector U en la dirección de B dice es un escalar, el producto escalar entre la magnitud. Y observe, dice que el vector B entre la magnitud del vector B es un vector unitario. Y ya muchos han participado en el foro de consulta académica y recordarles que si un vector es unitario significa que su magnitud es igual a 1. Pongamos ahorita en práctica esa pequeña definición de proyección y encontremos la proyección en el problema 28, tal como está aquí, proyección de U con respecto a B. Así que vamos a escribirlo, proyección de U, del vector U, con respecto a B. ¿A qué va a ser igual? Bueno,
va a ser igual al producto escalar U por B, dividido entre la magnitud del vector B elevado al cuadrado por el vector B. Le voy a colocar a la par qué sucedería si el ejercicio nos pidiera la proyección del vector B con respecto al vector U. Bueno, la fórmula sería siempre el producto escalar de U por B. Eso es exactamente igual. Pero acá el denominador va a cambiar porque es la magnitud del vector U lo que elevaríamos al cuadrado y lo multiplicaríamos por el vector U. Así que vea usted la diferencia. Vamos en primer lugar a encontrar el producto escalar. Recuerde que el producto escalar también se llama producto punto, porque colocamos un punto entre los dos vectores. Entonces vamos a tener que el producto escalar va a ser 2 por 1. Va a quedar 2. Más 1, acá miren, por menos 2. Va a quedar menos 2. Y entonces observe que es igual a 0. ¿Qué significa que el producto escalar sea igual a 0? Bueno, que los vectores U y B son ortogonales, o sea que el ángulo que hay entre ellos es un ángulo de pi medios. Ortogonales es perpendicular. Porque aquí multiplicamos 2 por 1, nos dio 2, y 1 por menos 2 nos dio menos 2 y nos dio 0. Ya más o menos sabemos la respuesta, pero la vamos a continuar para poder utilizar la fórmula completamente. También aquí ya podemos, vamos a escribir primero lo que es la magnitud del vector B. La magnitud del vector B va entre este segmento de paralelos. Entonces vamos a tener en el vector B raíz cuadrada de 1 al cuadrado más negativo 2 elevado al cuadrado. Y nos va a quedar 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Raíz de 5 es la magnitud del vector B que va a ir acá en el denominador, porque es 1 al cuadrado, acá, menos 2 al cuadrado, y eso nos queda la respuesta de raíz de 5. Entonces, vamos a tener acá proyección de el vector U con respecto al vector B. Y vamos a tener que el producto escalar nos dio 0. La magnitud del vector B nos dio raíz de 5. Debe estar elevado al cuadrado multiplicado por el vector B, que es I menos 2J. Okay. Pero acá, al hacer esta operación, bueno, aquí cancelamos el radical, aquí nos va a quedar 0 multiplicado por 0. Nos va a quedar realmente la respuesta 0I más 0J. O sea que es el vector 0 el que nos dio como respuesta. No siempre va a dar así, pero en el ejercicio 28 es la respuesta que obtenemos. Yo lo invito a que usted haga la proyección de B con respecto a U y va a observar que como el producto escalar siempre le va a quedar 0, la respuesta le va a quedar 0. Este concepto de proyección quiero aplicarlo al ejercicio 42. El ejercicio 42 dice sea P el punto menos 1,4, Q el punto 3, menos 1, R el punto menos 7, menos 5 y S el punto 1,5. Calcule, dice, la proyección de QS con respecto a PR y proyección del vector PR con QS. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con los anteriores? La diferencia es que aquí no le están dando los vectores, le están dando el punto final y el punto inicial. Y esto se utiliza mucho en la clase de física. No le dan los vectores, sino que usted tiene que encontrarlos a partir del punto final y el punto inicial. Vamos a iniciar acá por encontrar el vector QS. Vamos a tener acá
el vector QS. Cuando usted tiene el punto final y el punto inicial, yo lo voy a poner acá con palabras, usted lo que va a hacer es restar el punto final menos el punto inicial. Eso es lo que usted va a hacer. Es lo que voy a practicar en este momento. Entonces, estamos con, observe, QS. Entonces ubico el punto Q y el punto S. Tenemos, ¿verdad? El punto Q y el punto S. El hecho que S esté al final significa que S es el punto final. Entonces usted va a tener acá, por ejemplo, 1 menos 3. Le va a dar negativo 2. 1 menos 3 le va a dar negativo 2. Coma. Y ahora 1 menos 1 le va a dar positivo 2. Y estas son las componentes del vector QS. ¿Miren? Estas son las componentes del vector QS, que ya va a ser un vector cuyo punto inicial va a estar ya en el origen. Pero acá, en la representación del vector que nos dan acá con los puntos finales inicial, repito, como es QS, S es el punto final y Q es el punto inicial. Entonces usted va a tener acá, mire, 1 menos 3 da menos 2. Y 1 menos menos da más, 1 da 2. Ahora vamos con el vector PR. Lo interesante aquí es lo que estamos haciendo en este momento. Encontrar el vector PR. Y se hace de la misma manera. Aquí el punto final va a ser R. El punto inicial va a ser P. Entonces vamos a ubicar el punto R, ¿sí?, menos el punto P. Siempre es el punto final menos el inicial. ¿Cuáles van a ser sus coordenadas de ese vector? Bueno, vamos a tener acá R, ¿sí?, menos 7, menos menos 1. Va a quedar menos 7 más 1, le va a quedar negativo 6. Y el otro, o la otra componente va a ser menos 5, menos 4, va a ser negativo 9. Bueno, una vez que usted ya tiene los vectores, pues aplica la fórmula anterior y encuentra la proyección del vector QS con respecto a PR. Pero esto es en lo cual yo necesito que usted ponga mucha atención porque es una base que le va a servir en alguna de las clases de física que usted va a llevar en el siguiente periodo. Punto final menos punto inicial. Cuando nosotros queremos encontrar las componentes del vector. Ahora vamos a encontrar lo que nos están pidiendo. Proyección A del vector QS con respecto al vector PR. Ya sabemos que va a ser igual al producto escalar QS por PR. Si usted lo hace al contrario, le va a dar la misma respuesta. Dividido entre la magnitud del vector PR elevado al cuadrado multiplicado por el vector PR. En la otra parte que le está pidiendo el enunciado, pues la diferencia va a estar que en el denominador acá va a ser QS y acá va a ser multiplicado por el vector QS. Entonces vamos a encontrar estas partes para poder llegar a nuestra respuesta. En primer lugar, vamos a tener el producto cruz. Producto punto, perdón. QS por PR. ¿Ah? QS por QR. Vamos a tener menos 2 por menos 6 va a quedar 12. Más y 2 por menos 9 va a quedar negativo 18. Que al final va a quedar negativo 6.
Recuerde, el producto escalar acá, mire, menos 2 por menos 6 queda 12. 2 por menos 9, menos 18, más 12 queda menos 6. Quiere decir que ya tenemos la respuesta del numerador. Ahora vamos a encontrar la magnitud del vector PR. Y va a ser igual a la raíz cuadrada, estamos con PR, negativo 6 al cuadrado, nos va a quedar 36, más negativo 9 al cuadrado nos va a quedar 81. Al sumar esos dos valores de 36 más 81, vamos a obtener raíz cuadrada de 117. Ya lo tenemos, entonces ya tenemos toda la información que necesitamos y podemos acá continuar con lo que nos están pidiendo. Proyección, vamos a escribirlo acá. Proyección del vector US con respecto a PR. Entonces vamos a escribir nuestro numerador, que nos da negativo 6. Vamos a escribir raíz cuadrada de 117 elevado al cuadrado multiplicado por el vector PR, que es negativo 6, negativo 9. Obteniendo, más o menos, vamos con la respuesta negativo 6 entre 117. No se puede simplificar. Sí se puede. Nos va a quedar acá negativo 2 sobre 39. Multiplicado por menos 6, menos 9. Entonces, negativo 2 sobre 39 por negativo 6, obtenemos en fracciones 4 sobre 13. Acá tenemos 4 sobre 13. Y le vamos a poner la componente I. Y acá menos por menos nos va a quedar más también. Y nos va a quedar negativo 2 fracción 39 por negativo 9. Vamos a obtener 6 sobre 13 J. Bueno, pues este es el vector proyección y esta es la respuesta que nos están pidiendo. Esa es nuestra respuesta final. Pero lo interesante es que ustedes aprendan a obtener los vectores o las componentes de los vectores. A este se llama componente horizontal y esta componente vertical, dado el punto final y el punto inicial. Y siempre va a ser con esta configuración, punto final menos punto inicial. Con este ejercicio, doy por terminado la sección 4.2.